Bienvenidos a un capítulo más de Insider by SUA. Hoy nos encontramos con el ingeniero Raúl Monforte. Raúl es ingeniero civil, además tiene maestrías en arquitectura del paisaje y en energías renovables. Es presidente de la CEMIC Yucatán y además es fundador de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente. Bienvenido, Raúl, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Estefanía, es un placer estar contigo. Pues bueno, Raúl, quisiera que nos cuentes un poco de ti. Eres ingeniero civil, después estudiaste estas dos maestrías en materia ambiental y arquitectura de paisajes. ¿Qué te llevó o qué te llamó la atención de esta industria, ¿no? De la industria de la construcción, del tema arquitectónico? Gracias. Mira, pues siempre desde muy pequeño me había llamado mucho la atención la idea de construir. Es una tarea apasionante. Y cuando estaba yo terminando la escuela secundaria por entrar a la prepa, pues mis padres construyeron una nueva casa y vivir ese proceso de construcción de una casa, ver el trato de mis padres con los ingenieros que estuvieron a cargo, que casualmente era una pareja de esposos, ingeniera e ingeniero. Para mí fue muy rico darme cuenta de todos los procesos que se siguen para llevar a cabo una construcción y eso me entusiasmó mucho y me hizo pensar en la posibilidad de estudiar ingeniería, ¿no? Y ya conforme fue avanzando el tiempo, pues este deseo, este sueño se reafirmó cada vez más porque me di cuenta que lo que pensaba era una realidad. Entonces, ¿crees que hubo un momento específico en el que dijiste me quiero dedicar a esto y fue en ese momento? Sí, justamente creo que ahí Oye, qué estuvo. increíble, qué padre. A ver, ahora, ya has estado involucrado en el tema de construcción, estudiaste la carrera, estudiaste las maestrías, pero ¿cómo fue tu acercamiento para formar parte de CEMIC Yucatán? ¿Cómo fue que dijiste quiero pertenecer o quiero ser parte, quiero estar cerca y bueno, después ser presidente, ¿no? Claro. Mira, pues yo, aún antes de terminar la carrera de ingeniería civil, desde que estaba en sexto o séptimo semestre, ya empezaba a hacer algunos trabajos de ingeniería, algunos trabajos de construcción para algunos clientes conocidos, familiares, etcétera, y eso me fue llevando también con otros clientes. Entonces podría decirse que ya fui empresario aún antes de terminar la carrera. Entonces, en el año 1989 fundé mi primera empresa y yo veía en la prensa, en los periódicos, en los medios, que se hablaba mucho de las cámaras, que cuando eres estudiante pues no tienes un poco esta noción o esta visión de lo que son las cámaras. De hecho, justamente ahora que soy presidente, estoy yendo mucho a las universidades para hablarle a los alumnos de lo que es una cámara e invitarlos a que se afilien como asociados estudiantiles, porque cuando yo estudié nunca tuve ese acercamiento, pero me empecé a fijar de lo que hacían las cámaras, del trabajo que se hacía, me parecía muy profesional y eso me nació acercarme, a afiliarme y empezar a participar en las actividades, tanto en el Colegio de Ingenieros Civiles como en la Cámara. Y de hecho recibí primero una invitación para formar parte de una mesa directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, cuando fue presidente el ingeniero Antonio González Fajardo, un gran empresario que además es maestro de la Facultad de Ingeniería. Y eso, trabajar junto a un líder como él, me entusiasmó mucho. Y en la Cámara estaba de presidente el ingeniero Leandro López Arceo, que hoy se ha convertido en un gran amigo mío, que el año pasado lo reconocimos con un premio que otorgamos en la Cámara que se llama Pilares de la Industria de la Construcción. Él fue, Leandro, el reconocido el año pasado y hace apenas un par de semanas reconocimos este año a a Benjamín Paredes Góngora, perdón, con ese mismo reconocimiento. Entonces, en ese entonces era presidente Leandro y yo veía su trabajo y me animaba mucho poder pertenecer a una organización como la CEMIC. Entonces me integré a ella y después de que terminó la presidencia de Leandro, con el siguiente presidente que fue el ingeniero Jorge Domínguez, él ya me invitó a estar en su mesa directiva y así empecé a participar y desde ese entonces a la fecha, con todos los presidentes que han pasado, que son más de 10 o 12,
En la mitad de ellos he estado en sus mesas directivas hasta que ahora me toca el privilegio de ser el presidente. Oye, Raúl, y desde la presidencia, ¿qué es lo que más te ha inspirado o qué es lo que más te ha motivado en el tema de ya estar tú como presidente y ahora tú formar tu propio equipo, ¿no? Del que muchas veces Claro. fuiste parte. Pues mira, para mí significa una motivación muy especial el poder aportar algo para que la industria de la construcción sea mucho más fuerte de lo que ha sido hasta ahora. Entonces, todo lo que ha estado a mi alcance para fortalecer no solo a las empresas, sé que en esta posición me debo a los afiliados de la CEMIC, pero también siempre he dicho en entrevistas y cada vez que hay oportunidad, que por ley los que estamos a cargo de puestos de liderazgo en la CEMIC tenemos la obligación de representar a toda la industria de la construcción, aún a los no afiliados. El compromiso es mayor con los afiliados porque pagan una cuota por Claro. estar allá y participan, pero somos por ley obligados a representar a toda la industria. Y eso para mí me da una satisfacción muy especial porque considero que la industria de la construcción en cualquier país del mundo es como que el termómetro de la economía. Si la industria de la construcción está bien, está sólida, está avanzando, está creciendo de manera sostenida, sin riesgos, siempre hay algo de riesgo, pero Claro. si sabemos atajar esas amenazas o esos riesgos que existen en el camino y sabemos conservar la línea de crecimiento, entonces podemos avanzar cada día más. Entonces eso finalmente se refleja en la solidez del país, en la fortaleza que tiene nuestro país, se refleja en la prosperidad de todos los ciudadanos que habitamos este país. Entonces eso me llena de grandes satisfacciones, ¿no? También he querido, lo he logrado en alguna medida, quizás no en todo lo que yo ambiciono, que se acerquen a la CEMIC empresas que tradicionalmente no se acercaban. De repente teníamos una imagen equivocada y no digo, no es culpa de nadie, simplemente se ha generado una imagen equivocada de que a la CEMIC se acercan empresas que hacen obra pública. Ya. Y yo quiero que se acerquen los proveedores, que se acerquen los que hacen obra privada, que se acerquen los que hacen obra eléctrica, obra hidráulica, obra industrial, de todo tipo, porque con esa multidisciplinariedad que existe podemos hacer todavía más rica nuestra industria y más rica la participación en la CEMIC. Entonces eso creo que he logrado hacer un poco de involucramiento de estos actores y eso ha sido muy positivo para el sector. Oye, Raúl, y esta parte que me platicas como de ir a universidades, de generar conciencia, ¿no? De lo que es la cámara, de lo que, pues de lo que está haciendo, de cómo al final beneficia a la industria y a su vez la industria beneficia a, pues a toda la población. ¿Es algo de lo que también te inspiró para tomar esta posición de liderazgo como presidente? Sí, desde luego. Fíjate que ocurre algo muy curioso cuando voy a estas universidades y me enfrento a los alumnos para hablarles del tema de la CEMIC. En general les pregunto que si saben lo que es una cámara y nadie sabe lo que es una Claro. cámara. Me responden que es algo para tomar fotos. No saben lo que es una cámara empresarial. No solamente la CEMIC, sino ninguna otra cámara. Entonces yo les pongo ejemplos de que ahí está la Canacintra, que es de la industria de la transformación, y ahí está la Cámara de Comercio y la Cámara de la Industria del Vestido, y así cada industria tiene una cámara, ¿no? Desde luego que a quienes visito son estudiantes de ingeniería civil, de Claro. arquitectura, y me enfoco en lo que a nosotros nos corresponde, que es la Cámara de la Industria de la Construcción. Entonces les empiezo a explicar lo que tenemos allá en la CEMIC y entonces es cuando les atrae y les gusta y eso a mí me llena de orgullo ver que les motiva pertenecer. De hecho, tenemos en estatutos una figura de afiliación que es la de asociado estudiantil y no había sido tan aprovechada antes porque no se había promovido. Entonces, al empezar a hacerlo, me doy cuenta que valoran mucho los Claro. estudiantes tener este contacto con la CEMIC porque se empiezan a involucrar en nuestras actividades, los llevamos a visitas de obra o de fabricantes, de hecho los hemos traído aquí a Zaguán junto con empresarios
y eso es algo que me dicen que nunca habían vivido, o los invito a eventos con el gobierno y este contacto de conocer en qué está invirtiendo el gobierno, qué obras está haciendo de tipo público, de infraestructura, ese contacto que no lo tienen en las aulas ven los aspectos netamente académicos de la construcción, pues como que les abre los ojos ante un mundo que es fascinante y les motiva mucho para continuar en sus estudios, en estas carreras que son tan bonitas. Sí, también al final como que va generando una red de mucha gente que estamos interesados en lo mismo, ¿no? Que queremos como lo mismo, que al final estamos en pues la misma industria y que tal vez no sabían, ¿no? Que el tema de gobierno tiene que ver con el tema de estudiantes, que tiene que ver con el tema de la Cámara, que tiene que ver con el tema de los trabajadores en la industria de la construcción, como que todos vamos conectados y al final creo que CEMIC logra muy bien también como que darnos esa perspectiva, ¿no? De que estamos todos juntos en esto. Exactamente. Y justamente dijiste ahorita dos cosas muy importantes y que son para mí de gran relevancia. Dijiste que somos parte de una red conectada. A esto le llamamos la cadena de valor de la industria de la construcción. Y cuando hablamos de una cadena, fíjate cómo la resistencia de una cadena está dada por su eslabón más débil. La cadena es una suma de eslabones. ¿Dónde se va a romper una cadena si la tensas? En donde esté el eslabón más débil. Entonces, todos los que formamos parte de esa cadena no podemos permitir que uno de los eslabones se debilite. Es decir, por eso tenemos que trabajar fuerte con la academia, con los estudiantes, tenemos que trabajar con los proveedores, tenemos que trabajar con la industria que produce los materiales que utilizamos en las grandes obras, por supuesto con las empresas constructoras, con los desarrolladores, inclusive con los clientes finales. Los clientes finales tienen que entender también cómo se da todo el proceso de construcción y que tienen que saber también que hoy las obras no solo se termina su misión hasta que están construidas y entregadas, sino que hay que pensar más allá. Cuando termine su vida útil, ¿qué vamos a hacer con estas construcciones? ¿Qué va a pasar con sus materiales? ¿Se pueden reciclar? ¿Se pueden integrar a un proceso de economía circular? Y todas estas preguntas, sus cuestionamientos y sus respuestas influyen mucho en lo que tenemos que platicar todos los que conformamos esta red que tú le llamas y que le llamamos también cadena de valor. Y otro aspecto importantísimo que mencionaste es los trabajadores. Hoy tenemos un gran desafío en la industria de la construcción, que hay un gran déficit de mano de obra en la industria de la construcción, no solamente en cantidad, sino también en la capacidad, en las habilidades, en las destrezas de los trabajadores, porque cambian los acabados, cambian los materiales, y entonces quienes ya sabían cómo lo hacíamos antes, tienen que aprender nuevas habilidades. Pero además de esa gran necesidad de capacitación y formación del capital humano, también está que no están ingresando a la base laboral de la industria de la construcción suficientes actores para cubrir la demanda actual con el desarrollo que está sucediendo. Y esto es un fenómeno mundial. Aquí en Yucatán de repente se atribuye este déficit de mano de obra a grandes obras como el Tren Maya. Es muy recurrente la mención al Tren Maya porque es una obra muy visible. Pero si diagnosticamos mal, corremos el riesgo de poner también la solución equivocada. Porque ahorita que ya está concluyéndose el Tren Maya o ya queda poco, el problema no se ha resuelto. Quiere decir que no era el único factor que influía en este déficit. Entonces tenemos que trabajar, y ya lo estamos haciendo en la CEMIC, para atraer más talento a la industria de la construcción, sobre todo joven. La masa laboral de la industria de la construcción se está avejentando, está disminuyendo y está quedando rezagada en sus capacidades. Entonces, estos tres aspectos tenemos que solucionarlos, atrayendo nuevo talento joven, capacitándolos muy bien y logrando que estén lo suficientemente motivados para que permanezcan en el sector. Claro, volver
volver este tema un trabajo atractivo, ¿no? Que sea un tema que la gente quiera estar por las condiciones, por la seguridad que se ofrece, por un tema de sueldos, etcétera. Como que volver la industria, porque al final, como decías tú, Raúl, sí creemos que la industria de la construcción es un motor. No es un motor, es Justamente. un termómetro, es lo que nos hace crecer y sin los trabajadores no podemos, ¿no? Justo Exactamente. estábamos leyendo, Raúl, en tu columna del Financiero, un artículo donde escribías acerca de la seguridad en Sí. obra, ¿no? De los trabajadores. Para mí es un tema muy importante y me gustaría que nos platicaras un poco qué tanto se toma en cuenta la seguridad del trabajador en la obra, qué tanto más deberíamos estar haciendo y si crees que este factor influye un poco en este tema como de el rezago o el que la gente lo deje de ver como un atractivo, ¿no? Es un tema interesantísimo, no solamente la seguridad. En las obras tenemos que estar muy pendientes de cuidar de nuestro capital humano, su salud y su seguridad. La salud, porque aún, bueno, es que a veces pensamos que la seguridad es que se lastimen, que Claro, tengan una herida, que sangren, que tengan una lesión grande, ¿no? Pero también tienen amenazas a su salud porque están en un ambiente con polvo, claro. entonces enfermedades respiratorias, este, están a veces al exterior, entonces sujetos a Claro. calor, humedad, condiciones que pueden afectar su salud, pero además está la parte de seguridad. Entonces aquí hay varios aspectos muy importantes. Primero, tienen que estar muy bien capacitados en estos temas para aprender cómo detectar estos riesgos y Mitigarlos. mitigarlos, justamente. Y luego aprender a utilizar el equipo de protección Claro, personal que se les proporciona por los empresarios para que lo usen y lo usen correctamente. claro. Luego tenemos un factor también bien importante que está siendo determinante en este tema, que es el cambio climático. Estamos sujetos a temperaturas extremas, entonces las personas tienen que estar hidratadas, tienen que tomar más tiempos de descanso, eh, tienen que prevenir, no sé, golpes de calor. Entonces, esto ha hecho que también los equipos de protección personal evolucionen y hoy en día hay chalecos, por ejemplo, que tienen sensores, porque un problema como el golpe de calor, por ejemplo, cuando alguien va a tener un golpe de calor que podría llegar a ser mortal inclusive, los síntomas no inician hasta que ya casi es irreversible el Ya, problema. Pero internamente y a través de sensores puede uno detectar que ahí va a venir el problema. Entonces, hay equipos que ya proporcionan ese nivel de seguridad, todavía no están ampliamente y masivamente ya. difundidos, pero ya existen. Entonces, esto tiene que evolucionar y tiene que hacerlo rápidamente, porque si les demostramos a los trabajadores que nos preocupan, los empresarios de la construcción, nos preocupa su seguridad y nos preocupa su salud, con eso estamos demostrándoles que vale la pena dedicarse a Claro. este oficio, que es un oficio honorable, que es un oficio digno, al que vale la pena dedicarle la vida. Sí, claro. Y platicando, Raúl, de esta columna específicamente que tienes en el Financiero, ¿de dónde surge la idea? ¿Cómo es que te nace la idea de escribir? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo generar conciencia? ¿Informar un poco más a la gente de lo que se hace? ¿De dónde surge la inspiración para la columna? Gracias. Mira, es un poco chistoso cómo ha evolucionado mi trabajo periodístico, si así se le puede llamar, ¿no? Eh, a mí siempre me ha parecido, me gusta mucho leer desde joven, desde adolescente, y cuando leo, admiro, yo muchas veces admiro trabajos, oficios o actividades que me cuesta mucho trabajo hacer o que me costaría mucho trabajo hacer. Si a mí se me hace fácil alguna actividad, no la admiro tanto porque pienso que es fácil. Si se me hace difícil, admiro a quienes lo hacen. Entonces, al leer, siempre digo, oye, me encantaría a mí escribir como escribe tal autor que me gusta leer, ¿no?
Me encantaría poder hacerlo. Entonces, con el paso del tiempo, de repente me empieza este gusanito de querer escribir sobre cosas. Y a veces me llegaba la inspiración pues no sé, algún tema cotidiano, algo de la vida diaria, pues me animé a ir escribiendo algunas cositas. Y cuando empezaron a surgir las redes sociales, me empecé a animar, abrí un blog, ahí escribía cosas cotidianas, ni siquiera me enfocaba en lo que me enfoco ahora, que son cosas profesionales de la industria de la construcción o de las energías renovables. Y publicaba yo en Facebook y en todas las redes sociales, además de mi blog. Y esto lo vio un amigo periodista, el licenciado Martiniano Alcocer, que en paz descanse, y un día me llamó y me dice, oye Raúl, me gusta mucho cómo escribes, tienes una, no sé, una sensibilidad especial para escribir y me gustaría invitarte a que participes con una columna. En ese entonces él estaba a cargo de un proyecto que se llamaba, o se sigue llamando, El Poder de la Pluma, en el que era el Milenio Novedades. Yeah. Ahora ya el Novedades de Yucatán ya no tiene la franquicia Milenio, ya es nada más Novedades de Yucatán, pero hace más de 9 años me hizo esta invitación y para mí representó un desafío personal porque yo escribía esto que a él le gustó, yo lo escribía por inspiración cuando me venía esa inspiración, claro. Pero ya tener la obligación de escribir cada semana y cumplir cada semana es muy diferente, porque no siempre tienes el tiempo, estás en otras cosas, no siempre te llega la inspiración. Entonces fue un reto personal muy importante y fíjate que no he fallado ningún sábado desde hace más de 9 años en escribir una columna completamente diferente y nueva. Entonces empiezo con enviar artículos igual de lo que solía poner en redes sociales de la vida diaria, pero cuando fundo la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente y después con la participación ya como presidente de la CEMIC, pues siento que mi responsabilidad ante la sociedad es mucho mayor y empiezo a escribir sobre esos temas, energías renovables, medio ambiente, construcción, etcétera. Además de esta responsabilidad en la Asociación Mexicana de Energía Renovable y en la CEMIC, también soy líder climático de The Climate Reality Project. Esto fue gracias a un curso que tomé en marzo de 2018, que lo imparte directamente Al Gore. Esta organización, The Climate Reality Project, es fundada por él y hace estos eventos para capacitar a líderes, que transmitamos el mensaje del cambio climático, que expliquemos muy bien en qué consiste el cambio climático, pero también que propongamos las soluciones para acabar con él. Y nos capacitan para dar la conferencia que él empezó a dar hace muchos años. Sí. Esa misma tenemos la autorización para usar sus diapositivas, para usar todo lo que ahí nos enseñaron y dar estas conferencias de manera gratuita, en donde nos llamen. Entonces esto lo he hecho ya varias veces en universidades, en foros de la industria. Entonces esa parte también me permite tener como que una visión más amplia de lo que es el cambio climático y cómo las energías renovables y la sostenibilidad impacta en mitigar este tema. Entonces todo eso me ha formado como profesional y me ha permitido pues tener estas participaciones en las que ahora estoy metido. Y ahora platicando un poco de sostenibilidad y cambio climático, Raúl, ¿cómo ves a la industria de la construcción en cuanto a este tema? Estamos como llegando a donde tenemos que llegar, estamos lo suficientemente ocupados y preocupados con el tema. ¿Crees que falta, como en materia de regulaciones, tenernos un poco más apretados? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que veo con mucho optimismo que cada vez hay más conciencia sobre el tema y cada vez más empresas y empresarios se están preocupando por incorporar a sus procesos medidas más sostenibles y pensar precisamente en el largo plazo. La industria de la construcción es especialmente responsable de una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Utilizamos 2 de los materiales que más impacto tienen en emisión
de contaminantes de cambio climático, que son el cemento y el acero, Sí. Sin hablar de otros muchos materiales, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos un desafío importante, fabricantes, comercializadores y los mismos constructores, para que cada día avancemos un poquito más en la descarbonización del sector. Yo creo que es un tema muy difícil para la industria de la construcción, pero no es imposible. Sí. Y me satisface mucho pensar que estamos avanzando todos los días hacia allá, tanto en generar una mayor conciencia y en llevar a cabo acciones que nos están poniendo al menos en la ruta para lograrlo. ¿Qué crees que sea o cuáles crees que sean, Raúl, las acciones más importantes o las que podemos hacer como de manera más inmediata, desarrolladores y trabajadores de la industria de la construcción, específicamente las constructoras, en materia de sostenibilidad? Mira, es indudable que lo que más contribuye al cambio climático son las emisiones por la generación de energía eléctrica. Entonces, un primer paso es tener un impacto, en inglés le llaman el net zero, o el cero neto de producción o consumo de electricidad. Esto se puede lograr la más fácil en viviendas, en comercios o en industrias, es generar en sitio con paneles solares. Es lo más común. También se puede utilizar energía eólica y también se pueden utilizar algunas técnicas geotérmicas, pero principalmente es en paneles solares. Entonces, un primer objetivo que deberíamos buscar en todas las construcciones es que sean neutrales en consumo de energía. Entonces, desde nuevas, incorporar estos sistemas. Aquí nosotros, mi empresa trabaja mucho precisamente con esto de los paneles solares y es algo que nos llena de gran satisfacción, pero hace unas semanas, hace como un mes, estuve en Austria porque nos invitó un fabricante de inversores a conocer sus oficinas corporativas y sus principales fábricas, y ellos, además de paneles solares, tienen un sistema de pozos con los cuales utilizan la temperatura debajo de la tierra para ya sea calentar o enfriar sus oficinas y su fábrica. El diseño arquitectónico de la fábrica, uno ve fábricas tradicionales, grandes naves industriales. Ellos tienen como que pasillos que van, se elevan y bajan, se elevan y bajan, y eso permite no solo ventilación, sino iluminación mucho más eficiente, y tienen un menor consumo en aire acondicionado o en calentamiento. También tienen cuando hay mucho frío, fabrican hielo y eso les permite calentar el interior, y luego cuando hace calor, ese hielo almacenado lo utilizan para enfriar. Está súper interesante ese tema. Entonces, con eso ellos han alcanzado, en el año pasado, apenas en 2022, en su principal fábrica allá en Austria, alcanzaron la neutralidad de uso de energía eléctrica. Eso está padrísimo. Entonces, esa es la primera acción. Ya después hay que pensar también en no generar residuos, incorporar técnicas de economía circular, reaprovechar lo que por otro lado parecería ser un desperdicio. Claro. En fin, muchísimas cosas que pueden ayudar. También manejamos en las construcciones elementos que pueden ser muy contaminantes. Manejamos gasolinas, manejamos aceites, manejamos máquinas. Esas máquinas también ya muchas veces se están convirtiendo en los últimos meses o años a máquinas eléctricas. Entonces, ver esta evolución hacia lo positivo es algo que a mí pues me motiva mucho. Claro, y que suena esperanzador, ¿no? Que algún día nosotros en México lleguemos a lo que ya están llegando en Europa, en lugares de Asia. De hecho, a nosotros un cuestionamiento grande que nos hacían era cómo íbamos a hacer un centro comercial abierto en Mérida. Y justo, Raúl, platicando con Javier Valladares, que es quien nos ayudó a hacer todos los estudios bioclimáticos para Antic, y cómo utilizando tecnologías que utilizaban hace muchísimo tiempo, no hace años, de la arquitectura vernácula, bajas la temperatura, cómo con el paisaje bajas la temperatura,
y nos ponían ejemplos de Singapur y los centros comerciales completamente abiertos, Sao Paulo, los centros comerciales completamente abiertos, y como que él me decía algo que no se me olvida, y es que el tema de preocuparte por el planeta hoy ya no es un tema de moda, sino es un tema de supervivencia. Es correcto. Y es muy esperanzador oír esto que nos platicas, porque creo que algún día vamos a llegar allá, ¿no? Como que no estamos tan lejos de lograrlo. Así es. Y estas, dijiste algo importantísimo, estas técnicas de diseño bioclimático son bien importantes porque a veces son muy sencillas, nada costosas, Exacto. y puedes proteger a tu edificio de que no sea un lugar que capte mucho calor. Exacto. La irradiación solar, toda esta energía que se convierte en calor, que no entre y no la adopte tu edificio, sino que la refleje y la deje afuera. Y esto puede ser con vegetación, puede ser con un simple volado o partes laterales en las ventanas. Aprovechamiento de las corrientes de viento. Así es. Hay técnicas, eso también, hay técnicas pasivas que son estas de diseño, hay técnicas activas donde ya incorporas tecnología como ventanas con doble vidrio, en fin, muchas cosas que se pueden ir incorporando. Espejos de agua, de donde vienen los vientos para que te refresquen, en fin, muchísimas cosas súper interesantes. En esto ayuda mucho también las certificaciones que existen. Hay algunas de las más famosas son, por ejemplo, la LEED o la EDGE, pero yo di en la Universidad Marista, daba yo clases precisamente de este tipo de cosas y logré encontrar creo que más de 16 o 18 de estas certificaciones y les hablaba yo a mis alumnos de cada una de ellas y cada una tiene objetivos diferentes, ¿no? Entonces es bien interesante esa parte porque eso ayuda a que nos vayamos concientizando más sobre estas cuestiones. Sí, y un poco a saber, como dices tú, que si lo haces desde el inicio, es algo que es muy viable, ¿no? Claro. Como que antes pensabas, no, es que es una inversión adicional y me va a costar más y no va a salir. Y es todo lo contrario, ¿no? Bien pensado, como que es algo que funciona muy bien. Claro, y eso de los costos es importantísimo porque si tú sacas el costo de un edificio, ahorita ya los inversionistas se están fijando en eso. Por ejemplo, imagínate, no sé, un consorcio de medios, ¿no? Un periódico que quiere comprar su edificio para poner ahí sus oficinas corporativas. Cuando van a adquirir el edificio, ya se fijan en estas cuestiones. Claro. Porque puedes tener dos opciones, un edificio que cuesta 100 millones de dólares y uno que cuesta 80 millones de dólares. Pero el que cuesta 100, operarlo durante 20 o 25 años te va a costar mucho menos que el que hoy te cuesta adquirirlo 80. Entonces su costo a lo largo de su vida útil, del que hoy tiene un mayor valor de adquisición, tiene un valor mucho menor a largo plazo. Entonces eso ya lo están tomando en cuenta los compradores y tiene mucho sentido desde la construcción incorporar esas medidas. Claro, y el mercado cada vez es más consciente, ¿no? Que eso también creo que es algo esperanzador, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen es que Antic va a estar completamente abierto, nadie va a ir. Yo siempre digo, ¿cómo crees que nadie va a ir? Toda la gente consciente va a ir, porque saben que es un centro comercial completamente abierto y que además es amigable con el planeta, porque saben que hacia allá tenemos que ir todos. Claro. ¿No? A donde tienen que dejar de ir es a las cajas cerradas llenas de aire acondicionado, porque eso solo es un círculo vicioso que al final no nos va a llevar a ningún lugar, no nos va a llevar al lugar al que queremos estar, ¿no? Entre más tengas que usar el aire, más va a subir la temperatura y es algo que pues, no va a terminar bien, ¿no? En cambio, pienso que el mercado es un mercado consciente, que hoy ya el usuario es mucho más consciente de lo que sí quiere, ¿no? Súper. Fíjate que un día me encontré con un estudio hecho por una universidad de Estados Unidos que hablaba de este tema y ellos encontraron algo súper interesante. Decían que los usuarios finales, es decir, los compradores de casas, de departamentos, estaban mejor concientizados que inclusive los vendedores de bienes raíces, los profesionales de inmobiliarios que venden estas propiedades.
Entonces decían que los mismos vendedores no estaban valorando ese plus que le dan las medidas ecológicas en los edificios cuando los clientes, compradores, las piden y están dispuestos inclusive a pagar más por una propiedad que tenga estas características, y eso no lo estaban teniendo en cuenta los propios vendedores. Entonces, esto es un dato importantísimo para que los vendedores de aquí de Yucatán se pongan las pilas y aprendan del tema y sepan cómo utilizar este lenguaje, porque es un nuevo lenguaje, es una nueva técnica, y desde luego esto no significa engañar al cliente, todo lo contrario, es hablarle con la verdad de lo que estamos incorporando en las construcciones para que lo valoren, y vas a vender mejor y vas a tener clientes más satisfechos porque van a valorar esas cosas que tú estás resaltando de la construcción. Sí, no, claro, 100%, Raúl. Ahora, Raúl, para ti, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas más emocionantes que está viendo la industria de la construcción? Digo, hemos platicado ya de algunas, pero ¿cuál crees que es como la que más te emociona, la que dices, no, ojalá ya llegue o ya llegó a Mérida? Ya está llegando. Una que me emociona muchísimo es incorporar almacenamiento, además de la generación de energía con paneles solares. Claro. El poder tener X número de kilowatts hora almacenados en un aparatito tan sencillo como una batería, que hasta hace poco las baterías no habían avanzado tanto en su desarrollo tecnológico, que para poder tener eso en una casa necesitabas un cuarto muy grande y un montón de baterías. Hoy, en aparatos prácticamente muy, muy pequeños que se acomodan en cualquier sitio de la casa, ya puedes tener eso. Y ya estamos teniendo las primeras experiencias con algunos clientes, porque siempre que se incorpora una nueva tecnología, la gente empieza a dudar y con cierto recelo no quieren invertir porque no saben si les va a dar resultado. Fíjate que tuve una experiencia con uno de mis clientes que justo antes de la amenaza que hubo del huracán Beryl, que finalmente no nos golpeó con tanta fuerza, estábamos terminando de instalar a un cliente de un departamento en la playa su sistema, y él mismo nos preguntaba, oye, ¿vas a terminar de instalar con la amenaza de huracán? Pues como tú quieras, le dijimos, estamos listos para terminar, y bien instalado un sistema de paneles, pues no debe de pasarle nada con una tormenta tropical. El caso es que decidimos terminar, se instaló, le pusimos unas baterías para el respaldo de la energía, y al día siguiente de que pegó la tormenta, no hubo grandes daños en ningún lugar, afortunadamente, pero sí en la playa, que es donde estaba este departamento, se fue la luz a las 8 de la mañana del día siguiente. Y nosotros le llamamos como a las 5 de la tarde a este cliente, oye, ¿cómo te ha ido con el corte de luz? Pues ya sabíamos que había sucedido. ¿Cómo te ha ido con el corte de luz? ¿Te están funcionando bien tus pilas? Además, vimos en un monitoreo de nuestro teléfono que efectivamente se fue la luz a las 8 de la mañana y ya había consumido más o menos la mitad de su batería. Bueno, el cliente ni cuenta se había dado que se había ido la luz, porque el cambio es tan inmediato, en milisegundos, que tú ni te das cuenta. Si ahorita en este lugar tuviéramos baterías y se va la luz, no notas ni siquiera un parpadeo, no se va. Inmediatamente entra en funcionamiento. Entonces, esto es increíble porque ni cuenta te das, ¿no? Literalmente. Claro, no, digo, ni cuenta te das, y además puedes seguir con tu vida, que hoy la verdad muchas veces se va la luz y tienes que dejar de trabajar, tienes que dejar, no, digo, ya el aire acondicionado ya no funciona, etcétera. Como que creo que al final estamos ya muy acostumbrados a este tema del consumo de energía eléctrica, ¿no? Como que es parte de nuestra vida. Es correcto. Es correcto. Oye, está increíble, Raúl. Ojalá lo veamos muy pronto. Sí, pues esa parte es una de las que más me emocionan, ¿no? También ver cómo en la construcción, eso es ya hablando del cliente final, etcétera, pero en la construcción me apasiona mucho el avance, estas grandes máquinas para calles, carreteras, grúas, excavadoras, aplanadoras, todo esto, ya están cambiando también a tecnología eléctrica o de hidrógeno.
Finalmente, las que usan hidrógeno es una máquina eléctrica, nada más que usa el hidrógeno para convertirla en Ya, electricidad. Esta parte es fascinante también porque va a implicar un cambio de paradigmas total en la industria y yo creo que para bien, claro. positivamente. Sí, como que creo que, digo, yo siempre he pensado que el ser humano es adaptable, ¿no? Y que va sorteando todos los obstáculos que se va encontrando en el camino históricamente, ¿no? Y por eso seguimos aquí. Así es. Pero me parece muy interesante en materia de construcción ver cómo, de construcción y desde el diseño arquitectónico, Raúl, ver cómo este tema de aprovechar los recursos para bien, ¿no? La luz del sol, el tema de paneles, el tema del viento, el tema del agua, captación de agua, sistema de reutilización, todo como que por un lado se oye algo como desesperanzador, ¿no? Del tema del cambio climático, cómo las cosas pues van de mal en peor, cómo tenemos muchísimo desperdicio, ¿no? De miles de industrias, etcétera. Pero por otro lado, cuando empezamos a oír estas cosas, yo pienso, claro, es que ahí estamos haciendo el mejor uso de los recursos que existen, volviéndolo en el beneficio nuestro y de toda la industria y de todos los usuarios, ¿no? Al final es algo que da mucha esperanza, Muchísima, muchísima. ¿no? Y de que las cosas van a salir. Por eso conservamos el optimismo y efectivamente por eso seguimos hoy acá, porque el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptarse a las circunstancias y reponerse a los problemas y salir adelante. Siempre lo hemos hecho y creo que lo vamos a seguir haciendo durante Sí, muchos años más. de acuerdo. Oye, Raúl, y ya platicando más, como de manera personal, ¿a ti qué te inspira de todo lo que has hecho, de todo lo que has visto, de lo que has escrito? ¿Qué es lo que más te inspira? Mi familia, los valores que me inculcaron mis padres y que yo trato de transmitir a mis hijos, esa parte me inspira mucho. Cualquier acción que yo haga, eh, hemos hablado del medio ambiente, cosas profesionales, pero finalmente detrás de eso están los valores familiares. Y esa es la parte que está sosteniendo todo lo demás. Aunque Claro, no parezca estar directamente relacionada, como que es el alma de todas estas actividades. sí, no, completamente de acuerdo. También me gustaría saber, Raúl, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de tu carrera profesional? A nivel personal, ¿qué es lo que más te ha dado como que decir, no puedo creer que esto lo viví, siempre quise y aquí estoy? Me, me siento muy orgulloso de que en toda mi carrera empresarial he logrado sobreponerme a etapas muy difíciles. La construcción siempre se ve amenazada por muchos riesgos. Es un negocio que involucra altos riesgos económicos, financieros, tecnológicos, de todo tipo. Y estamos muy vulnerables a los vaivenes nacionales e Sí, internacionales de crisis, etcétera. Por eso ves que muy pocas empresas constructoras tienen una gran duración en el tiempo. En la Cámara, por ejemplo, tenemos más de 250 afiliados y menos del 5% de esas empresas tenemos más de 20 o 25 años en el mercado. Es muy bajo el porcentaje que superamos esa cantidad de años en el mercado. Entonces, para mí es muy satisfactorio, primero, permanecer claro. y segundo, habernos repuesto. Yo recuerdo muy bien una gran crisis que padecimos en el 95, después de aquel famoso error, tú ni te acuerdas, a lo mejor ni habías nacido, Ay, pero no, claro que sí. el error de diciembre en 1994, que derivó en una profunda crisis económica para México en 1995. Pasamos dificultades muy, muy severas, tuvimos que reducir en la empresa al máximo. En esa época acababa de nacer mi primer hijo, te estoy hablando de hace 30 años, Sí, 28, 30 años. Entonces, fue muy difícil superar eso y lo logramos. Luego otra vez hubo una crisis internacional en 2008 que también se reducen las oportunidades de negocio,
tienes una plantilla a la que ya acostumbraste a tu empresa, y esta flexibilidad de reducirse o ampliarse nuevamente para captar nuevas oportunidades después, pues hay que ser muy hábil para poder adaptar. Otra vez hablamos de adaptación, ¿no? Entonces, a mí me llena de satisfacción haberme podido adaptar a estas circunstancias y poder sobrevivir como empresa. Pero en particular también siento mucho orgullo y mucha satisfacción de estar construyendo una reputación como familia, como empresa, que hoy con toda naturalidad le puedo transmitir a mis hijos, que ellos puedan sentirse orgullosos de que nuestros clientes, inclusive los muy antiguos, puedan estar satisfechos, podamos seguir teniendo contacto con ellos y que sean nuestros amigos y que sigan hablando bien del trabajo que les hicimos hace muchos años. Eso también es muy, muy importante, o que repitan con nosotros. Entonces, esa parte creo que es para mí muy agradable. Oye, Raúl, y ya esto es para cerrar. Si pudieras dejar una enseñanza a todas las personas que conoces, con las que trabajas, tu familia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Actuar siempre con la mayor honestidad y la mayor transparencia posibles. Vivimos en un mundo que muchas veces no está valorando estas cosas. Tenemos que cimentar el trabajo empresarial en valores, valores muy profundos, valores morales. Se ha perdido esto, y a veces generaciones más jóvenes observo que ven con naturalidad cosas como corrupción, como el utilizar medios inadecuados para alcanzar cosas. No hay nada mejor que dormir tranquilo y saber que siempre haces lo correcto. Vivimos en un mundo que es imperfecto, y mucha gente dice que la perfección no la vamos a lograr nunca, y pueden tener razón, pero podemos tender hacia la perfección con nuestro actuar. El sentido de nuestras acciones debe ir hacia esa perfección, la logremos o no. Si estamos enfocados en conseguirla, por lo menos nos vamos a acercar mucho. Y yo invitaría a que todos valoremos eso en nuestro actuar empresarial, en los que tenemos también puestos de liderazgo en la industria, pues también hagamos lo mismo y no normalicemos los defectos que tiene nuestro propio mundo. Pues muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros. Te agradezco mucho otra vez. Al contrario, es un placer para mí estar teniendo esta conversación tan linda contigo, y gracias a todos los que nos escuchan y están atentos pues a este insight de Grupo SUA. Muchas gracias a todos por estar acá.